Saludos, bienvenidos a este programa donde intentamos lo más brevemente posible encontrar una respuesta bíblica a una pregunta difícil. Y tengo que reconocer que la pregunta de hoy para mí sí es bastante difícil de responder, pero bíblicamente sí tiene una respuesta. Y esta es la pregunta: ¿por qué Dios permite que ocurran cosas malas? Bueno, antes de intentar responderla, la pregunta en sí trae algo que es una verdad. Dios permite, y esa es la pregunta, ¿por qué lo hace? Que ocurran cosas malas, pero Él no las provoca. De Dios solo salen cosas buenas. Todo lo que hace Dios es bueno. Recordemos ahí en Génesis capítulo 1, donde narra la creación 6 veces. El Señor dice, fue bueno, lo que hizo fue bueno en gran manera. Y fíjense cómo dice ahí en Génesis capítulo 1, en el versículo 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que si ocurren cosas malas, que por cierto sí ocurren y muchas, demasiadas, no es porque Dios las haga. Realmente no tiene sentido con el carácter de Dios, un Dios que haga sufrir la gente, un Dios que provoque cosas negativas y terribles que ocurren a diario, tristemente, en este mundo. Dice primera de Juan 4:8, Dios es amor. Y en un Dios que es amor, no caben esas cosas horribles que ocurren en el mundo como provocadas o hechas por Dios. Yo sé quienes interpretan que por la soberanía de Dios todo tiene que ser hecho por Él, incluyendo lo malo. Yo no creo eso. Creo que la Biblia enseña que en la soberanía de Dios, Él hizo un hombre con libre albedrío que es capaz, por su voluntad, hacer cosas que van en contra inclusive de la voluntad de Dios. No porque Dios no lo pueda impedir, Dios lo permite. Y esa es la pregunta precisamente, ese es el dilema del día de hoy, por qué Dios permite esas cosas, pero no las hace Él. El hombre en su libre albedrío toma malas decisiones. Ahora, volviendo a la pregunta difícil de por qué Dios permite esas cosas. Bueno, déjeme decirle que ese es un argumento usado en contra de Dios por generaciones. Si Dios existe, ¿por qué ocurre esto? ¿Dónde estaba Dios cuando ocurrió esto o lo otro? Estamos hablando de cosas terribles, guerras, violaciones, crímenes, torturas, cosas terribles que han ocurrido en la humanidad, no solamente a nivel de familiar o de personas, sino de millones de personas, cuando sistemas diabólicos exterminan o intentan exterminar ciudades completas, razas completas, cosas así han pasado en la historia. Y es un argumento que ha sido viejo. Fíjense cómo dice el salmista, cómo se sentía el salmista allí que escribió el Salmo 42. Fueron mis lágrimas mi pan de cada día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Versículo 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Así que definitivamente es un argumento en contra de Dios. Pero que uno, honestamente, creo que es una pregunta honesta, tratar de entender el por qué. Y la respuesta quizás sea que cada caso tiene una forma distinta de verse. Por consiguiente, mi respuesta es: yo no sé por qué Dios permite esas cosas, realmente, en cada caso. Pero sí sé algo, que de cada una de esas experiencias un hijo de Dios puede sacar algo productivo, algo útil para su vida, por lo negativo que esto sea. Les recuerdo lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto es una promesa para aquellos que dice el texto, aman a Dios, no es para todos.
Pero aún así, sabiendo que todo puede obrar para bien, no siempre eso implica una respuesta de por qué pasan las cosas, por qué un hijo muere, por qué una niña es violada, o sea, todas esas cosas que pueden ocurrir inclusive a un hijo de Dios. Entonces, cuando ocurre eso, tristemente por la maldad de los hombres y por vivir en este mundo caído, ¿qué actitudes tomar? Bueno, hay una historia eh, muy conocida, y cuando se habla de sufrimiento y de cosas que no tienen sentido para una persona buena, vamos a decir, en sentido espiritual, está en la Biblia la historia de Job. Y quiero recordarles lo que le pasó a este hombre en un día. Yo creo que es el día más negro que una persona pueda tener en su vida. Fíjense cómo dice ahí Job capítulo 1, comenzando en el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Así que hasta aquí está la mala noticia. Ahora, las malas noticias juntas. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que aquí vemos algo terrible. Perdió todo lo material, perdió a toda su familia, a todos sus hijos. Y aquí tenía él la opción de maldecir a Dios, de poder, ¿por qué me pasa esto a mí? Echarle la culpa a Dios, que perdiera su fe, perdiera su esperanza en un Dios que hasta ese momento lo había bendecido mucho. Pero él lo atribuye a que si Dios lo permite, él lo acepta. Ahora, no solamente fue lo que perdió material y en su familia, a él le quedaba todavía algo. Era su salud y hasta eso perdió. Fíjense lo que dice el versículo, capítulo 2 ahora, versículos 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Así que, bueno, algo interesante de esta parte de la historia es que recalco lo que dije ahorita, que fue Satanás quien lo hizo, no fue Dios, pero sí fue con la benevolencia de Dios, Dios lo permitió, y ahí está la duda, ¿no? La pregunta, ¿por qué Dios permite esas cosas? Ahora, aquí vemos las dos actitudes que se pueden tomar frente a una situación que no se entiende por qué. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué este problema? ¿Por qué Dios permite esto? La primera fue la de él, aceptarlo, ir delante del Señor y no buscar una respuesta, sino buscar su consuelo, buscar su paz y estar a bien con Dios en su corazón y esperar en Él. Y la otra es la actitud de la esposa, que es renegar de Dios, echar la culpa a Dios. Esa es la posición de las personas que están lejos de Dios, y esas situaciones los separan más de lo que estaban. Pero cuando una persona busca a Dios y está cerca del Señor, esta situación lo acerca más.
¿Por qué? Porque en vez de levantar los puños, ¿por qué a mí, Dios? Y maldecir a Dios, levanta sus manos buscando la misericordia de Dios en medio de su dolor. Eso es útil. El problema ya existe. No podemos echar para atrás lo que ha pasado. No siempre hay una respuesta. Muchas veces no hay respuesta. Pero ¿qué actitud voy a tomar? ¿La de la mujer que maldice a Dios o la de Job que espera en Dios? La segunda opción es la correcta. Lo que hizo Job fue lo correcto. Y a la larga se cumplió el texto y fue de bendición en su vida. ¿Pudo hacer de bendición en su vida algo tan terrible? Perder todo, perder su familia, sus hijos, perder la salud. Bueno, fíjense cómo termina el libro de Job, allá en el capítulo 42. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquí Job compara cómo era su vida espiritual antes de esta terrible experiencia y cómo es después. Fíjense como dice, antes de haber pasado todo esto terrible, conocía a Dios de oídas. Pero después de esta experiencia terrible de dolor y de sufrimiento, dice, ahora mis ojos te ven. ¿Por qué habrá sido eso? Yo estoy convencido de que es porque pudo ver la mano de Dios en medio del dolor. Escuche esto, ¿cómo sabemos que Dios consuela si no hay dolor? ¿Cómo sabemos que Dios sana si no hay enfermedad? ¿Cómo sabemos que Dios puede levantar a una persona si no hemos caído? Esa es la experiencia de aquellos que cuando pasan cosas que no entendemos y quizás nunca entendamos, pongamos los ojos en Dios esperando de su misericordia. Hay varias cosas que Job aprendió de esta experiencia y debemos estar listos nosotros para cuando nos toque sufrir, poder tener igualmente la misma experiencia. Yo creo que él conoció a través de ese dolor que Dios todo lo puede. Que Dios puede sustentarlo y acompañarle y consolarle en medio de la peor crisis. Creo que Job en medio de ese sufrimiento tuvo un conocimiento mayor y profundo del corazón de Dios. No hay cosa más linda que saber que alguien está con uno en los momentos difíciles. Job también descubrió cosas maravillosas de Dios en medio de su dolor. Cuando te venga el dolor, tratemos de descubrir de Dios en su amor y en su poder, cómo Él nos puede levantar y sustentar. En medio de esa experiencia terrible, Job descubrió una nueva forma de intimidad con Dios que él no conocía y que conoció gracias al sufrimiento. Por eso, querido amigo que me escucha, quizás no hay una respuesta para saber por qué Dios permite las cosas, pero sí sé esto, si tomamos la actitud correcta, como hizo Job, podremos decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo no sé si alguna persona que está escuchando este programa está pasando por una de esas crisis y no tiene respuesta. Quizás Dios sí le dé la respuesta, quizás no. Eso no es lo más importante. Lo más importante es confiar en el Señor y poner delante de Él esa situación, ese dolor, ese sufrimiento y confiar y esperar en Él. Mi querido amigo, Dios no va a fallar. Igualmente que cuando ponemos la fe solamente en Jesucristo por su gracia, Él nos da la salvación. Cuando confiamos en Él en medio de las pruebas, podemos estar seguros de su presencia, su consuelo y su paz en nuestras vidas. Bueno, he intentado bíblicamente lo mejor posible responder a esta pregunta difícil. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo programa. Dios le bendiga.